Mi novia intentó presionarme para que le comprara una casa en la playa, amenazó con dejarme si no lo hacía, así que la ayudé a hacer las maletas y la eché. Tengo 34 años, y mi exnovia tiene 31, y yo estuvimos juntos durante 3 años. 2 de ellos vivimos juntos. Al principio todo parecía perfecto, teníamos gustos similares, la química era increíble y realmente disfrutábamos pasar tiempo juntos. Sentía que era una relación sincera, sana, con un futuro prometedor. Pero, como dice el dicho, el dinero cambia a las personas. Y vaya si la cambió a ella. El año pasado recibí una herencia bastante grande de mi abuelo. Él era un hombre sabio, un inversor que supo construir su fortuna con paciencia y cabeza fría. Me dejó una suma considerable. No soy millonario al nivel de tirar el dinero por la ventana, pero sí lo suficiente como para asegurarme una vida cómoda si lo manejo bien. Al principio no se lo conté a casi nadie. Ni siquiera a mi novia. No porque desconfiara de ella, sino porque necesitaba tiempo para asimilarlo y tomar decisiones con calma, sin presión. 3 meses después, decidí contarle. Pensé que estaría feliz por mí. Y lo estuvo, al menos eso parecía. Pero su actitud empezó a cambiar casi de inmediato. Primero fueron pequeños comentarios, que deberíamos pensar en el futuro, que podríamos casarnos, que sería bueno invertir juntos en algo importante. No me parecía mal, yo también pensaba a largo plazo, pero su repentino entusiasmo me pareció un poco forzado. Había algo en su forma de hablar, como si cada palabra estuviera medida para empujarme hacia donde ella quería. Y entonces llegó la famosa conversación sobre la casa en la playa. Estábamos cenando, una noche cualquiera, cuando me mencionó que el novio de una de sus amigas les había comprado una casa de vacaciones en la costa. ¿No sería increíble tener una casa en la playa?, me dijo mientras me enseñaba fotos en su celular. Pero no eran casitas modestas, no, eran mansiones de millones de dólares. Le expliqué, con toda la paciencia del mundo, que aunque ahora tenía más dinero, no quería hacer compras impulsivas. Mi plan era invertir, quizás comprar una buena casa para vivir, asegurar mi futuro, ser responsable. Pareció entenderlo. Dijo que tenía sentido, pero no lo soltó. Durante semanas, no paraba de mandarme anuncios de casas en la playa. Me hablaba de cómo podríamos alquilarla cuando no estuviéramos allí, de que sería una inversión, de que todos sus amigos estarían encantados de visitarnos. No pasaba un solo día sin que mencionara la maldita casa en la playa. Cuando me seguí negando, su actitud cambió. Se volvió fría. Empezó a ignorarme, a darme el tratamiento del silencio. Luego vinieron los comentarios pasivo-agresivos, que no la valoraba, que no confiaba en nuestra relación, que estaba actuando como un tacaño egoísta. Incluso empezó a contarle a sus amigos y familiares que yo la tenía limitada, que no quería compartir mi dinero con ella, que la hacía sentir poco amada. Y entonces, llegó el colmo. Un día llegué a casa después del trabajo y la encontré sentada en la sala, rodeada de fotos impresas de casas en la playa, esparcidas por toda la mesa. Había contactado a agentes inmobiliarios y tenía citas agendadas para ver propiedades. Todo sin decirme ni una palabra. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se puso firme. Cruzó los brazos y me dijo, sin titubear: o nos compras una casa en la playa o me voy. Me lo merezco. Si de verdad me amaras, lo entenderías. Ya hablé con mis amigos, y todos están de acuerdo. Si puedes pagarla, ¿por qué no lo haces? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me quedé allí mirándola, tratando de entender en qué momento esa mujer a la que amaba se había convertido en una completa desconocida. La manipulación, el chantaje emocional, las amenazas disfrazadas de amor. Era como si los últimos 3 años hubieran sido una ilusión. Todo se aclaró en un segundo. Le respondí con calma, sin levantar la voz. De acuerdo. Si eso es lo que quieres, déjame ayudarte a empacar. La expresión en su rostro fue indescriptible. No se lo esperaba. Abrió y cerró la boca como si buscara palabras que no llegaban. Me miró con una mezcla de incredulidad y enojo. Pero no dije más. Fui a buscar una maleta, empecé a guardar sus cosas. No por venganza, no por despecho, sino porque en ese momento entendí que no podía seguir compartiendo mi vida con alguien que medía el amor en propiedades y condiciones. La ayudé a irse, y aunque me dolió, también fue una liberación. Hoy sigo procesando todo lo que ocurrió. Me cuestiono muchas cosas, claro. Pero al final, prefiero estar solo que al lado de alguien que ve mi valor solo en lo que tengo y no en lo que soy. A veces el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son en realidad. Y ella, me mostró todo lo que necesitaba saber. Abrió y cerró la boca varias veces antes de encontrar las palabras. No puedes hablar en serio, balbuceó, con los ojos muy abiertos. ¿Después de todo lo que hemos pasado? Me quedé en silencio un momento. Luego caminé hacia nuestro dormitorio, abrí el armario y saqué sus maletas. Empecé a colocarlas sobre la cama con calma. ¿Todo lo que hemos pasado? ¿Te refieres a los 3 años en los que fingiste amarme por quien soy,
solo para mostrar tu verdadera cara en cuanto te enteraste de la herencia? Me siguió, subiendo el tono de voz. Eso no es justo. Siempre te he amado. Solo creo que merecemos cosas lindas. No entiendo por qué estás actuando así. Estás siendo egoísta. No respondí. Solo abrí los cajones y empecé a doblar su ropa con cuidado. Camisetas, pantalones, ropa interior. Lo hacía en silencio, pero por dentro sentía un torbellino. Ella notó que no reaccionaba y cambió su táctica. Cariño, por favor, lo siento si me precipité. Podemos hablarlo. Tal vez podamos buscar algo más económico, algo pequeño, no una mansión. Algo simbólico, para nosotros. Su voz era dulce ahora, casi suplicante. Pero para mí, era simplemente otra máscara más. Seguía empacando, sin levantar la vista. No hay nada que hablar, dije en voz baja, pero firme. Fuiste clara, o casa en la playa o te vas. Yo solo estoy ayudándote a cumplir tu decisión. Fue entonces cuando reveló lo lejos que había llegado con su manipulación. Sacó su teléfono y me mostró varias publicaciones que ya había hecho en redes sociales. Fotos de casas con descripciones como nuestro futuro hogar y decisiones importantes con mi amor. Incluso tenía un tablero de Pinterest con ideas para nuestra supuesta boda, y dijo que ya le había contado a su familia que nos casaríamos. Todo el mundo espera eso ahora, dijo con una sonrisa tensa. ¿Qué van a pensar si de pronto todo se cancela? ¿Qué pensará tu familia? Vas a quedar como un tacaño que eligió el dinero por encima del amor. Van a pensar que me engañaste. Solté la ropa que tenía en las manos y la miré a los ojos. Primero, nunca nos comprometimos. Segundo, no me importa lo que la gente piense sobre cómo manejo mi herencia. Y tercero, mi familia me conoce. Sabe que valoro la responsabilidad más que las apariencias. Ella se cruzó de brazos, pero vi algo moverse detrás de su fachada. Como si ya no tuviera muchas cartas que jugar, o eso pensé. Ya hice un depósito reembolsable en una propiedad, dijo de repente, como si fuera un detalle menor. Usé nuestra cuenta conjunta. Sabía que cambiarías de opinión cuando vieras lo perfecta que era. Me quedé congelado. ¿Hiciste qué? No te enfades, no es mucho, añadió rápido. Fue solo un adelanto. No es definitivo. Saqué mi teléfono de inmediato y revisé nuestra cuenta conjunta. Ahí estaba. Un pago realizado 3 días antes a una inmobiliaria. No lo podía creer. Ella había usado dinero compartido sin consultarme para reservar una casa que yo jamás había aprobado. Lo que no sabía era que yo ya sospechaba algo. Durante semanas había visto señales, sus preguntas, sus cambios de humor, sus intentos de manipulación. Por eso había transferido casi todo el dinero de esa cuenta a una nueva, dejando apenas lo suficiente para gastos normales. ¿Te das cuenta de que eso es ilegal, verdad? Dije con una voz calmada, demasiado calmada. Ella parpadeó, nerviosa. Hiciste un depósito con dinero compartido sin mi consentimiento. Eso es malversación. Podría denunciarte por eso. Su rostro palideció. El aire arrogante desapareció al instante. No, no te atreverías. Soy tu novia. Ya no. El silencio en la habitación se volvió espeso. Tienes exactamente 1 hora para llamar y cancelar ese depósito, le dije. Si no lo haces, llamaré a la policía y a mi abogado. Ella estalló en llanto. Gritó que no podía hacerle esto, que solo quería algo bonito para los dos. Se dejó caer sobre la cama, sollozando. Pero yo ya no sentía nada. Había visto suficientes lágrimas falsas. Conocía esa escena demasiado bien, llorar cuando no consigue lo que quiere. Y como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de ella, las lágrimas desaparecieron de golpe. Me miró con frialdad. Ya no quedaba rastro de tristeza, solo rabia. Te crees muy listo, dijo con desdén. Llevo meses haciendo capturas de pantalla de nuestra cuenta conjunta. Les diré a todos que tú aceptaste comprar la casa. Que fue tu idea. Será tu palabra contra la mía. Entonces, sin decir nada, saqué mi teléfono y abrí la grabadora de voz. Reproduje la conversación que habíamos tenido minutos antes. Su voz, clara como el agua, diciendo: ya hice un depósito reembolsable en una de las propiedades. Usé nuestra cuenta conjunta porque sabía que cambiarías de opinión. Ella se quedó inmóvil. Por primera vez desde que empezó todo esto, pareció entender que había perdido. No solo mi confianza, también el control. Puedes irte ahora, le dije. Esta vez no hay marcha atrás. Su rostro pasó de la arrogancia a la sorpresa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me grabaste? Eso es una violación de mi privacidad. Gritó, furiosa. Me mantuve tranquilo. Vivimos en un estado de consentimiento unilateral, le respondí con serenidad. No necesito tu permiso para grabar. Y después de todo lo que acabas de admitir, diría que tenía más que justificado ser precavido. Lo cierto es que, desde que me enteré de la herencia,
algo en mi interior me decía que debía protegerme. Mi instinto no me falló. Empecé a grabar nuestras conversaciones más delicadas por si acaso. No era por paranoia, era por sentido común. Y ese pequeño acto de cautela, ahora me estaba salvando. Sin decir más, se fue enfadada al dormitorio, refunfuñando, mientras sacaba el teléfono para llamar y cancelar el depósito. La oí maldecir entre dientes, hablando por turnos con tono dulce al agente inmobiliario y luego amenazándolos con acciones legales cuando le explicaron que la devolución del dinero tomaría algunos días. Mientras ella lidiaba con su nuevo problema, seguí empacando sus cosas. Me aseguré de separar todo lo que le pertenecía exclusivamente a ella y apartar con cuidado los objetos que habíamos comprado juntos. No quería dejarle espacio para más discusiones. Solo quería cerrar este capítulo sin más dramas. Aproveché ese momento para enviar algunos mensajes rápidos a mi familia, explicándoles lo que había ocurrido, antes de que ella intentara contar su propia versión distorsionada. Luego publiqué una simple actualización en redes sociales. Nada dramático. Solo una palabra. Soltero. Sin explicaciones. Sin indirectas. Sin aire de víctima. Solo claridad. Minutos después, su teléfono empezó a vibrar constantemente. Notificaciones, mensajes, llamadas. Sabía que sus amigos y familiares ya estaban reaccionando. Estaba perdiendo el control del relato. Y eso la alteró. Volvió a la sala con el ceño fruncido. La devolución del depósito tardará de 3 a 5 días hábiles, me dijo con tono exigente. Necesito que transfieras dinero a la cuenta conjunta para cubrir las próximas facturas. No respondí tranquilo. Ya pagué las facturas de este mes. Y una vez que ese depósito se devuelva, cerraremos esa cuenta. Tú tienes tu propia cuenta personal, ¿recuerdas? Puedes usarla para tus gastos. Ella apretó los dientes. Su tono se volvió más desafiante. Mi nombre también está en el contrato de alquiler. No puedes echarme así como así. Respiré hondo antes de responder. En realidad, sí puedo. Ya hablé con el propietario. Como he estado pagando el 100% del alquiler con mi cuenta personal, no con la cuenta conjunta, él aceptó eliminarte del contrato. Legalmente tienes 30 días para mudarte. Pero te recomiendo que vayas buscando un lugar con tu familia o tus amigos desde hoy. Y ahí fue cuando se desató por completo. Primero, vinieron las amenazas. Dijo que iba a demandarme, que hablaría con un abogado, que arruinaría mi reputación. Luego cambiaba de tono, pasaba al llanto y me suplicaba que reconsiderara. Me acusó de ser frío, de deberle algo por los años juntos, de haberla manipulado emocionalmente. Dijo que la estaba abandonando sin razón. Cuando todo eso falló, pasó a la negociación. Me propuso firmar un acuerdo prenupcial si decidía casarme con ella. Sugirió que buscáramos una casa más pequeña, más modesta, o que nos tomáramos un descanso y habláramos de todo más adelante. Me decía que solo quería sentirse segura, que merecía estabilidad. Pero yo ya no podía volver atrás. El depósito debe estar devuelto en la cuenta dentro de 5 días hábiles, le repetí con calma. Y tienes 30 días para sacar el resto de tus cosas. Si necesitas comunicarte conmigo por algo relacionado con esto, puedes hacerlo a través de mi abogado. Saqué una tarjeta de visita de mi bolsillo y se la entregué. Otra precaución que había tomado desde que heredé. No era cuestión de esperar a que me pasara algo para reaccionar. La experiencia me estaba enseñando a prevenir. Durante la siguiente hora, se mantuvo en un vaivén constante. Lloraba, empacaba, me suplicaba, se enojaba, intentaba hacerme sentir culpable. Pero yo me mantuve firme. Cada vez que intentaba manipularme, desviaba la conversación de nuevo hacia lo práctico, guardar su ropa, revisar los cajones, cerrar cajas. Finalmente, su hermana llegó a recogerla. Cargaron las maletas y algunas cajas en el auto. Mientras lo hacían, escuché a mi ex hablar con voz exageradamente lastimera, contándole su propia versión de los hechos, distorsionada, como era de esperarse. Decía frases como, no sé cómo se volvió así, todo era perfecto antes, solo quería una vida juntos. Yo no interrumpí. No necesitaba justificarme ni discutir. Sabía mi verdad, y tenía pruebas si llegaba a necesitarlas. Cuando terminaron de cargar el auto, ella me miró una última vez. No sé si esperaba una reacción, una disculpa, una súplica para que se quedara. Pero yo solo dije, espero que encuentres lo que estás buscando. Cerró la puerta sin responder y se fue. En cuanto el coche desapareció por la esquina, me senté por primera vez en horas. Estaba exhausto. No por el esfuerzo físico, sino por todo lo que había tenido que soltar. Me sentí vacío, pero también, en paz. Mientras cargaban el coche, la oía una vez más pintarse como la víctima. Hablaba en voz alta, lo suficientemente fuerte como para asegurar que yo escuchara cada palabra. Decía cosas como, no entiendo cómo cambió tanto o solo quería construir un futuro juntos. Pero su hermana, para su crédito, no entró en su juego. Simplemente le respondió con un seco.
Hablaremos de eso en casa. Y se marcharon. En los días siguientes, las consecuencias no tardaron en llegar. Empezó una campaña sutil y a veces no tan sutil para convertir la historia a su favor. Intentó poner a nuestros amigos en común en mi contra, diciendo que yo le había prometido matrimonio y una casa en la playa, y que luego la había abandonado cruelmente, como si todo hubiese sido una broma pesada a sus expensas. Pero cometió un error, su historia no se sostenía. Cada vez que la contaba, cambiaban los detalles. Y lo peor para ella fue que sus propias publicaciones en redes sociales la contradecían. En varias había escrito cosas como «No puedo creer que esté a punto de tener mi casa soñada en la playa», o «Sorpresas como estas me hacen creer en el amor». Todo eso dejaba claro que jamás hubo un acuerdo concreto, mucho menos una promesa de mi parte. Solo había ilusiones que ella misma había creado, y vendido como realidad. El depósito que había hecho fue devuelto dentro del plazo prometido. En cuanto el dinero llegó, cerré nuestra cuenta conjunta y documenté absolutamente todo: transferencias, correos, comunicaciones. Mi abogado le envió una carta formal explicando la situación del contrato de alquiler, notificándole el proceso para dividir las pocas pertenencias que quedaban. Esa anticipación evitó que nos enredáramos en problemas legales más adelante. Pero ella no se detuvo tan fácilmente. Intentó contactarme a través de amigos en común. Cada mensaje era distinto. Un día se disculpaba, decía que había sido un error, que había tenido una llamada de atención y que quería arreglarlo todo. Al día siguiente me amenazaba con exponerme públicamente ante cualquier mujer nueva que conociera, asegurando que contaría su versión para arruinarme. Incluso algunos de nuestros conocidos empezaron a escribirme. Decían que quizás había sido muy duro con ella, que merecía una segunda oportunidad, que todo el mundo comete errores. Pero yo ya no tenía dudas. Me mantuve firme, cualquier intento de comunicación debía pasar por mi abogado. Sin excepciones. 2 semanas después, había encontrado un nuevo lugar donde vivir. No volvió por sí misma, sino que envió a su hermano a recoger el resto de sus cosas. No quería verla, así que pedí a un amigo de confianza que estuviera presente como testigo. Documentamos todo con fotos, inventaríamos las pertenencias. Quería cerrar esta etapa con la mayor claridad posible. Que no quedara espacio para reclamaciones, ni excusas. Pero el momento más satisfactorio, si puedo llamarlo así, fue cuando intentó hacer circular la versión de que ella me había dejado a mí, alegando que yo la controlaba financieramente, que no la dejaba crecer, que había sido emocionalmente abusivo. Sin embargo, no contaba con que su propio historial en redes sociales la delatara. Capturas de pantalla, publicaciones viejas, comentarios llenos de entusiasmo sobre la futura casa en la playa, sobre los planes que ella misma había inventado y compartido con el mundo. Varias personas de nuestro entorno, al ver esas contradicciones, le reclamaron directamente. Algunos incluso le preguntaron por qué había mentido. El resultado fue claro: terminó borrando la mayoría de sus cuentas en redes. Silencio absoluto. Al final, mi paciencia y mi decisión de documentar todo fueron las mejores herramientas que tuve. El contrato de alquiler fue transferido sin problemas, todas las pertenencias fueron divididas sin conflicto legal, y la cuenta conjunta se cerró sin complicaciones. Ella intentó manipular la narrativa, pero su incoherencia y su impulsividad la traicionaron. Han pasado ya unos meses desde todo esto. Y puedo decir, con alivio, que seguí mi instinto y que hice lo correcto. Me cuidé, me protegí y puse límites. La herencia, que parecía solo dinero, en realidad fue algo mucho más importante. Fue una prueba, una lupa que agrandó lo que estaba oculto. Me mostró quién realmente se preocupaba por mí, y quién solo me veía como un acceso directo a una vida cómoda. Desde entonces, he tomado decisiones más conscientes. Invertí parte del dinero con cuidado y adquirí una casa razonable, tranquila, sin lujos absurdos ni playas de fondo. Una casa que me representa. Que construí pensando en mí, no en las apariencias. Estoy tomándome el tiempo para centrarme en mis propios objetivos, en mi bienestar, en las cosas que sí tienen valor. Y mirando hacia atrás, entendí algo que ahora guardo como una lección valiosa. A veces, el mayor regalo que te puede dar el dinero no es lo que puedes comprar con él, sino lo que te revela sobre las personas que te rodean. Porque el verdadero amor, el compromiso genuino y el respeto no tienen precio. Y quien te pide una etiqueta de valor para quedarse contigo, nunca estuvo allí por ti, sino por lo que cree que puede sacar. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.